Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga a cada una de las personas que en esta mañana se conectan a través de nuestras redes sociales, de Facebook. Y qué bueno tener un martes más para poder compartir una palabra, para poder estar siempre dando esa voz de aliento que a veces el Señor le da a uno mismo y que muchas veces necesitamos escucharla de alguna manera. Leer la palabra es importante y escucharla también es muy importante. Entonces, qué bonito que esta mañana pues nos podamos reunir de nuevo, así sea desde la distancia, pero lo más bonito es poder seguir conectados, seguir lo que son los programas que se están haciendo cada martes. Dale like a este video, compártelo también. Y bueno, vamos a poner esta mañana, vamos a poner este devocional en manos del Señor. Vamos a pedirle que Él primero tome el control absoluto de esta palabra, que el Señor nos guíe, que el Señor nos abra todos los sentidos del entendimiento y que nos permita poder tener ese discernimiento de la palabra y que sobre todo lo podamos aplicar en nuestras vidas. Es importante que cada palabra que nosotros damos, que los líderes de empresarios damos, que nuestros pastores nos dan, que los evangelistas nos dan, que los profetas nos dan, que los predicadores lo podamos aplicar en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que debemos retener lo bueno y desechar lo malo. Es muy importante que primero que todo dispongamos nuestro corazón para que eso se dé en nuestras vidas. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a poner este devocional. Vamos a pedirle al Señor que haga la obra. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por un nuevo día. Gracias te damos, Señor, por una nueva oportunidad que tú pones delante de nosotros. Un nuevo amanecer, Señor, en el cual, Padre, nos disfrutamos y nos gozamos, Señor, en tu presencia. Toda la gloria sea para ti, Padre Celestial, y por eso este día queremos pedirte que tú nos guardes, que tú nos bendigas, que esta palabra, Señor, que vamos a dar en este día, llegue a cada hogar, Señor, que realmente lo necesita. Señor, dispón los corazones de cada una de las personas, Señor. Dispón, Padre, de la gloria de su mente, Señor, de su alma. Tócala, Padre del cielo. Y permite, Jehová, que cada palabra, Señor, que sea direccionada, Señor, por ti. Que seas tú dándome sabiduría, poderoso Rey del cielo, para que por medio de mi boca, Señor, salgan palabras de bendición, guiadas por ti, Señor, guiadas por el Espíritu Santo. Por eso pongo a cada, Señor, cada televidente, Señor, cada persona que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento, la pongo delante de ti, Señor, para que tú la guardes, la bendigas, Señor, y toques realmente su vida con este mensaje, con esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, quiero enviarle un saludo muy especial a todos los líderes del Ministerio de Empresarios. Yo sé que ellos están ahí cada martes, fieles, buscando de Dios, porque pues primeramente hay que buscar es del Señor. Entonces un saludo muy especial a todos ellos. Hoy estoy transmitiendo desde otro sitio porque pues quería hacer algo muy especial pues con el computador, pero bueno, entonces nos tocó igual volver a utilizar el celular. No se pudo, casi 40 minutos tratando de arreglar cosas, pero bueno, son cosas que pasan detrás de cámara para las personas que de pronto no lo han visto. Entonces, bueno, qué mañana maravillosa y qué bonito poder compartir en este momento una palabra. Y quiero aprovechar, aparte de que ya le envié los saludos a mis líderes de empresarios, también enviarles saludos a las personas que se conectan desde diferentes lugares del país. Incluso a los pastores, que esos pastores son muy juiciosos, siempre nos sintonizan. Es una gran bendición, para mí es un honor poder compartirles una palabra a ellos. Yo sé que hay muchos que se disponen, en la humildad, la sencillez que tienen, es algo que realmente se debe valorar, sobre todo en un pastor. Entonces, Dios me los bendiga también, pastores, allá en Perú, en Argentina, y un saludo también especial en Estados Unidos a las personas que se están conectando en este momento. Bueno, entonces, nosotros hemos venido hablando martes tras martes
cada 8 días. Hemos venido hablando siempre de finanzas, hemos venido hablando siempre sobre las crisis financieras, la crisis económica. Hemos tocado temas muy importantes como, bueno, cómo reactivar nuestra economía. A veces también hemos hablado sobre el tema de la salud. Bueno, sí, es importante. Todo eso es bien importante dentro de los programas que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. Pero no es solamente hablar de finanzas, no es solamente hablar de plata, no es solamente hablar de reinventarnos, no es solamente hablar de ponga su proyecto en manos de Dios, ponga su empresa, su negocio, atrévase, deje el miedo. Son muchos temas que hemos hablado. Realmente yo aquí tengo en mis apuntes tengo muchos temas. Recuerdo mi primer tema, no sabía ni siquiera por dónde empezar y aquí ya el Señor a uno le va hablando y uno pues simplemente va escribiendo. Eh, Aquí solamente temas de el temor a invertir, lo que es el poder de Dios para poder prosperar. Pero el Señor, desde algunos días atrás, por medio también de otras personas, porque pues este programa no solamente lo ven cristianos, este programa también lo ven personas eh, de diferentes religiones y por eso es que yo les digo, hermanos, que pues la religión no es la que salva, la iglesia no es la que salva. Entonces es un mensaje, es una palabra que han venido inquietando muchas personas y sobre todo yo lo puse en manos de Dios porque primeramente el Señor es quien tiene que tomar control y él debe permitirnos sobre todo meternos en dar un buen mensaje, en dar una buena palabra. Por eso el día de hoy quiero comentarles y quiero pues compartir una palabra muy especial y vamos a hablar sobre los conflictos familiares. Entonces es un tema muy fuerte, es un tema que, que uno por más que le eche cabeza y uno ve en la Biblia de muchos ejemplos, pero de todas formas siempre es un tema bien difícil, pero bueno, el Señor es quien nos guía y el Señor es quien nos da esa capacidad de entendimiento. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de conflictos familiares? Desafortunadamente, pues, en esta cuarentena hemos venido escuchando que en muchas familias, en muchos hogares, se han disparado los índices de violencia. Entonces, realmente pues no soy una persona que esté ahora todo el tiempo escuchando noticias, pues sí lo hice en algún momento, pero pues he dejado esa costumbre de escuchar noticias que realmente a veces son solo malas. Pero de todas formas la gente siempre le está diciendo, "No, uy, cómo se disparó la violencia en las familias, en los hogares". Y bueno, sí, eso es algo que se ha venido presentando por muchos años, pero nosotros tenemos que entender que son cosas que pasan porque a veces nosotros mismos permitimos que eso pase. Entonces, pues, ¿quién no ha tenido un conflicto en su hogar? ¿Quién? ¿Quién no ha tenido un conflicto en su hogar? Entonces, la persona que diga que nunca lo ha tenido es porque se casó ayer o porque lleva pues una semana. Y ni siquiera con una semana, porque ya con una semana ya se presentan muchas cosas. Pero, ¿quién realmente no ha tenido un conflicto en su hogar? Entonces, ¿o qué familia probablemente no haya pasado por dificultades? Entonces, muchas se pueden estar familiarizando en este momento con lo que yo estoy hablando. O cuál hogar no ha tenido diferencias entre sí, que eso también se presenta. Entonces, veamos que son 4 aspectos. Este último que quiero hablar es qué familia no ha existido la rivalidad. Entonces, des en cuenta que yo estoy hablando de familia y estoy hablando de hogar. Entonces, para que entendamos bien el contexto, pues familia es lo que tenemos alrededor nuestro, lo que se ha creado, lo que se ha formado. Entonces, yo cuando empecé mi vida matrimonial, yo empecé con mi hogar. Mi esposa y yo formamos un hogar. En el momento en que nacieron nuestros hijos, ahí ya empezó a formarse la familia. Entonces, es importante que cada uno podamos primero reconocer de pronto qué hemos cometido mal, qué errores hemos cometido. Que sobre todo nos hagamos estas preguntas. ¿Quién no ha tenido un conflicto en su hogar? ¿Qué familia no ha pasado por dificultades?
cuál hogar no ha tenido diferencias entre sí y en qué familia no ha existido la rivalidad. Entonces, estos son dificultades que se presentan, problemas, envidias, de pronto diferencias entre sí, pero esto también nos lo muestra la Biblia. Entonces uno dice, pues wow, increíble, increíble que en la misma Biblia nos muestre que sí hemos tenido dificultades y hemos tenido problemas. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pues, ¿qué hacer entonces en estos casos? ¿Qué hacer en estos momentos de cuarentena donde nos ha tocado primero, sobre todo nosotros, las personas que somos activas, que tenemos que salir, tener que guardarnos y quedarnos en nuestra casa? Eso es algo que también impacta bastante y, y por ahí pueden empezar muchas cosas, pueden empezar muchos conflictos. No importa que tu hogar lleve un año, o lleve 2 años, o lleve 15 o 20. En el caso mío, pues ya 26 años. Pero sin embargo, se siguen presentando situaciones, se siguen presentando diferencias, se siguen presentando esos conflictos. Entonces, veamos que realmente muchas veces nosotros sí tenemos la solución en nuestras manos. Y quiero que nos vayamos a la palabra de Dios, porque vamos a estudiar nuestros primeros casos. Vámonos a Génesis 3, 9, 13. Entonces, veamos qué nos dice Génesis. Génesis 3. Ahí vamos a encontrar lo primero, lo que fue la primera diferencia. Aquí encontramos en Génesis 3 el versículo 9. Dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Y qué respondió el hombre? Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces veamos que en este primer caso ya Adán de una vez le echó la culpa a la mujer. Entonces ahí ya hubo la primera diferencia. Veamos que no se tomó la responsabilidad que debía haber adquirido en ese momento Adán. Él tenía que haber asumido su responsabilidad. Pero a él le quedó fácil decir, no, pues es que la mujer que me diste me dio de comer la fruta del árbol prohibido. Y entonces ahí es donde empiezan las diferencias cuando nosotros como esposos, ustedes como esposas, no aprendemos a asumir la responsabilidad de nuestros actos. Nosotros no podemos echarle la culpa siempre de nuestros problemas a la otra persona, porque es algo que acostumbramos, es algo que por naturaleza del hombre uno siempre tiende a defenderse y a decir que lo que yo estoy haciendo está bien. Y resulta que eso son cosas que nosotros tenemos que primero aprender a reconocer nuestras faltas, a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestras fallas, porque somos humanos y sí cometemos errores. Pero es muy importante que ante cualquier situación que se pueda presentar, ante cualquier problema que se pueda presentar en nuestra familia, en nuestro hogar, nosotros podamos sobre todo reconocer. ¿Qué tenemos que reconocer? Pues eso que pudimos haber cometido, esa falla, esa falta, ese error, de pronto esa ofensa, muchas cosas que se presentan en nuestras familias, en nuestros hogares. Entonces, por eso es importante que como esposo, como esposas, siempre ante todo reconozcamos cuáles son nuestros errores. A veces uno pone siempre su orgullo por delante y eso no permite tener una buena relación, una relación transparente con su pareja. Y pues veamos que pues en este momento estamos hablando de lo que es la esposa y el esposo. Y vimos ya el primer caso de lo que pasó con Adán y Eva. Entonces Adán no tuvo la madurez para asumir de que la esposa pues le dio un alimento y entonces él primero él debió haber preguntado, bueno, ¿de dónde es esa fruta? ¿De dónde me estás dando esta fruta?
para que ella le hubiera dicho, ah, no, pues es que yo la saqué del árbol de allí. Ah, ojo, pilas porque de ese árbol no podemos comer, ¿sí o no? Eso debió haber sido el derecho así. Pero no fue eso. Simplemente él le recibió y se comió su fruta y pues entonces ahí vino el tema de lo que fue la desobediencia a lo que es la palabra, lo que es los mandatos de Dios. Y le quedó fácil decir, no, es que la mujer que me dice fue la que me dio la fruta y ya, de una vez se jugó las manos. Y pues sí, el Señor castigó igual a la mujer y castigó igual al hombre, pero no es la forma. Ahí debió haberse asumido una responsabilidad. Si en algún momento tenemos que enfrentar un problema a causa de nuestra pareja, nosotros tenemos que asumir absoluta responsabilidad sobre eso y no recargar la culpa sobre aquella persona, sobre nuestra pareja. Es muy importante. Nosotros, como hijos de Dios, como pueblo conocedor de la palabra de Dios, tener claridad en esto. Porque en mucho hogar cristiano también se presentan problemas, no solamente en los hogares disfuncionales o en las familias que no conocen de Dios, se presentan estos problemas. Sí, tal vez los de ellos vienen añadidos al alcohol, vienen añadidos con la drogadicción o de pronto con la prostitución, no sé, con muchas cosas. Pero en nuestros hogares cristianos también se presentan esos problemas y nosotros tenemos la oportunidad de poder cambiar eso y poder ser ese testimonio, poder llevar esa palabra por medio de nuestros actos, que es donde realmente nosotros alcanzamos a evangelizar a las personas. Entonces, vimos ahí nuestro primer caso. Adán. Adán no fue capaz de asumir su responsabilidad, su rol de esposo y le echó la culpa a Eva. Veamos nuestro segundo caso. Dice Génesis 4.8. ¿Qué vemos en Génesis 4.8? Porque pues en Génesis se ve mucho lo que ha pasado, lo que ha pasado en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y veamos que en Génesis 4.8 nos dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, ahí ya encontramos dos casos de lo que es conflictos, lo que es diferencias en el hogar, lo que es rivalidad en nuestras familias. Entonces veamos que aquí ya se presenta la primera envidia en nuestras familias. Entonces fueron los dos hermanos. ¿Y a causa de qué? Pues de que el uno dio una ofrenda al Señor, hizo un holocausto al Señor, y pues el otro, Caín y Abel. Abel pues hizo una ofrenda al Señor y la hizo de una manera muy sencilla. Mientras que Caín pues él hizo un holocausto y él lo que quería era impresionar, ¿cierto? En este caso quería impresionar. Y él al verse superado por su hermano, lo primero que sintió fue envidia. Y ahí se generó el primer homicidio en la tierra. Y a veces en nuestras familias también hay esas diferencias. Y pues obvio, pues somos humanos, vuelvo y lo digo. Y sí, muchas veces tenemos problemas no solamente con nuestros padres o nosotros con los padres con nuestros hijos, sino también a veces los hijos, los mismos hermanos presentan esas rivalidades y presentan esos conflictos. Y ahí es importante que nosotros desde pequeños, cuando formamos nosotros a nuestros hijos, les enseñemos esos valores del respeto y sobre todo de la unión, de la unidad y de compartir. No es el que más haga y no es el que menos haga. No es que yo le doy el beso a él, yo le doy 2 besos a él y a ti te doy un beso, entonces eso ya genera de alguna manera una envidia. Y ahí nosotros como padres tenemos que ser muy responsables con la crianza de nuestros hijos. Entonces ahí es donde se empieza uno a dar cuenta que los conflictos en nuestras familias a veces son generados por nosotros mismos. Porque pues nosotros no somos como los animales. Nosotros no pueden decir que nosotros sí venimos del mono porque pues no es así. Los animales son los que luchan aún en el vientre. Los animales son los que se destruyen y se comen aún entre sí cuando están aún en el huevo, en el caparazón del reptil o del mamífero. Ellos son los únicos que tienen esa rivalidad porque son animales.
porque no tienen alma, porque no tienen espíritu. Pero nosotros los humanos, nosotros los que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, sí tenemos esa capacidad de poder entender qué es lo que realmente yo estoy haciendo con mi familia, qué estoy haciendo yo con mi hogar. Entonces, ahí es muy importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a vivir en unión, que con nuestro ejemplo nosotros les digamos que sí, probablemente van a haber diferencias, porque diferencias siempre vamos a tener. Nadie va a estar contento con lo que dice el otro y el otro no va a estar contento con lo que dice uno. Pero es muy importante que haya esa comunicación, que haya esa tolerancia y esa paciencia los unos con los otros. Entonces aquí vimos el primer caso de homicidio y fue porque el hermano tuvo envidia del otro. Entonces, ahí empieza uno a entender que a veces en nuestra familia nosotros permitimos que pase eso con los hijos, con nuestros hijos. Entonces, el que está el consentido, que está la consentida, nosotros no deberíamos tener consentidos, porque pues igual todos nuestros hijos, sobre todo pues ustedes, las mujeres, han salido pues de su vientre. Ustedes, el primero o el último, han pasado el mismo proceso. De pronto un poco más de dolor el primero, un poco menos de dolor el último, no sé, pero todos han salido del mismo vientre. Entonces es muy importante que como madre, que como padre nosotros les enseñemos esos valores a nuestros hijos fundamentados en lo que es la palabra de Dios, a que no cometamos esos errores que muchas familias ahorita en estos tiempos están presentando tantos problemas. Tienen crisis familiares, tienen crisis en sus hogares. Y esa causa a veces de la intolerancia de vivir los unos con los otros, esa causa de pronto de lo que han tenido que soportarse por el tema del aislamiento, de la cuarentena. Y ahí es donde a veces nosotros tenemos que pedirle al Señor que tome el control primeramente de nuestras vidas y de nuestro hogar, poner nuestro hogar en manos de Dios. Y pues sí, nada es perfecto, siempre vamos a tener dificultades. Y a veces esas dificultades pueden llevarnos a madurar nuestro hogar, a madurar nuestra familia. Pero eso depende de nosotros cómo vemos esa oportunidad de mejorar nuestras vidas. Yo les decía, yo ya casi son 26 años viviendo con mi esposa y cada día es una oportunidad para mejorar. Y pues perfecto yo no soy y cometo mis errores, como cualquier esposo, como cualquier esposa comete sus errores. Entonces, lo más importante de eso es tener esa voluntad de cambio, que a veces uno piensa que solamente chasquear los dedos y al día siguiente ya uno amaneció y perfecto todo y pues resulta que pues no es así. Esto es un proceso, pero lo más importante de este proceso es tener esa voluntad de cambio. Entonces, veamos que en los conflictos en nuestras familias sí se presentan cuando el esposo no asume la responsabilidad y no no se somete de pronto a los problemas que se han venido y quiere recargar esos problemas en la pareja. No solo el hombre, igual la mujer, recarga los problemas en su esposo o no asume esa responsabilidad que ha tenido. Y también pasa con los hijos, con los hermanos. Entonces, siempre tenemos que nosotros que tratar de nivelar. Nosotros como cabeza de hogar, mujeres, hombres, de pronto no todos en este momento tienen su pareja al lado, les ha tocado criar a sus hijos, las mujeres les ha tocado criar a sus hijos solas o de pronto a algunos hombres les ha tocado criar a sus hijos solos, porque conocemos esos casos. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a asumir esa responsabilidad y sobre todo que enseñemos a nuestros hijos a que no debe existir la rivalidad, a que no debe existir el odio entre ellos, a que no debe existir esa envidia entre ellos. Entonces, vimos ahí los dos primeros casos. ¿Se pudo haber solucionado? Sí, claro que sí, todo tiene solución en esta vida. Se pudo haber solucionado. Tal vez faltó un poco más de disciplina en la crianza de Caín y de Abel. Pudo haber sido. Pero nosotros tenemos la oportunidad de generar ese cambio. De todo lo que aprendemos de la Biblia, tenemos que llevarlo a nuestra vida personal y ponerlo en práctica. Entonces es muy importante que lo hagamos. Hay otro caso igual que pasa entre hermanos y es el de Génesis 37, 3, 4. Ese es el de José. Génesis 37. Este también es un claro ejemplo de lo que es la rivalidad, ¿cierto? Entonces, Génesis 37, 3, 4. Y dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos,
porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, lo trató de una manera especial. ¿Y podemos tratar a nuestros hijos de una manera especial? Sí. Pero pienso que a todos debemos tratarlo de la misma manera especial. O sea, yo no puedo darle a mi hijo eh, un pan de queso con jamón y mortadela y arequipe por dentro, que es bien delicioso, y al otro hijo darle un pan francés sin queso por nada, por dentro. O sea, yo no estoy siendo justo ahí en ese caso. Tenemos que aprender a compartir las mismas bendiciones para nuestros hijos. No es tener el predilecto, que si yo le compré unos zapatos de 200.000 a este porque se lo merecía y porque ha sido juicioso en el estudio, y el que no ha sido juicioso en el estudio entonces le va a comprar unos zapatos de 10.000 pesos. Ahí es donde empieza, nosotros empezamos a cultivar esas diferencias y ese rencor o de pronto esa envidia por el otro hermano. Y nosotros como papás no podemos hacer eso. ¿Qué culpa tiene de pronto que uno haya salido más pilo que el otro? O que le preste atención más a las matemáticas y el otro le preste más atención a la ciencia. Eso no hace diferencia entre los hijos, entre nuestros hijos. Lo que hace la diferencia es lo que nosotros hacemos con ellos. Porque ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tratar a nuestros hijos y a medir siempre con el mismo raso. Tenemos que enseñarle lo mismo a ambos. Sí, de pronto uno es más juicioso que el otro. Pues igual no es de darle un premio al que se porta mal. Pero si yo no le puedo dar un premio al que se portó bien porque el de que se portó mal no lo hizo bien, entonces yo más bien soy prudente y guardo el premio para el que lo hizo bien, para en el momento en que el que lo hizo mal lo haga bien, yo pueda compartir ese premio para entre los dos. Y yo les voy enseñando. ¿Por qué no les he vuelto a dar esto? Pues porque necesitamos reforzar nuestra familia, necesitamos reforzar nuestro hogar. Ustedes como hermanos tienen que hablarse más. Esos son los consejos que nosotros como papás tenemos que dar. Y si tal vez tú en este momento empezaste a criar o tienes apenas un niño o una niña de brazos, vas a darte cuenta que ese bebé va a crecer. Y el ejemplo que tú le des es lo que ellos van a recibir. Yo recuerdo que mi hijo decía que él quería ser como yo cuando fuera grande. Y cuando él dijo eso, yo en ese momento no estaba pasando por un buen momento. Yo en esos tiempos yo estaba teniendo muchas dificultades, tanto en mi familia, aquí con mi esposa y financieramente. Y yo decía, no, pero pues si mi hijo quiere ser como yo, pues ¿qué va a hacer de su vida? Y entonces ahí es donde uno pone en práctica la palabra de Dios y dice, oiga, si yo pongo este libro, estas sagradas escrituras, yo las pongo como dirección para mi hogar, pues probablemente las cosas sí me van a cambiar. Tengo que tener disposición y abrir mi corazón absolutamente para ese cambio. Pero son cosas que nosotros tenemos que sobre todo, entender. Lo que pasa en nuestras vidas son situaciones que a veces sí podemos controlar, pero que muchas veces nosotros las dejamos pasar de agache y no nos damos cuenta que hemos cometido muchos errores a veces en la crianza de nuestros hijos. Y no es porque no los queramos, no es porque no les demos afecto, sino hay que enseñarles con disciplina, hay que enseñarles con honestidad, con transparencia, todos los valores que nuestros padres nos infundaron y todos los valores que conocemos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que están en la Biblia, tenemos que también enseñárselos a nuestros hijos. Entonces veamos ahí que hay tres casos. Uno fue de homicidio y lo que pasó con José, aquí fue que eso conllevó a que los hermanos de José primero quisieran matarlo, pero pues ellos en algún momento dijeron, no lo podemos matar porque pues igual es el último hijo de nuestro padre y eso causaría mucho dolor, pero más bien entonces vendámoslo. Y cogí y lo vendieron. Entonces, de todas formas siguió existiendo ahí la envidia y no podemos permitir eso en nuestros hogares. Eso con respecto a lo que son las diferencias entre sí, porque en nuestras familias hay diferencias. Y a veces no solamente es centrarnos en nuestra pareja, sino también en cómo estamos criando a nuestros hijos, el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Entonces, para que lo tomemos, lo tengamos en cuenta. Esto es el ser padre, el ser hermano, el tener un hogar, una familia,
Eh, Eso es para valientes. Entonces, es como hacer una maestría de por vida. Siempre vamos a aprender, siempre vamos a ir creciendo día a día de los errores y de las dificultades. Yo les decía el domingo en nuestro devocional que hacemos en la casa, yo les decía que muchas veces nuestros hogares no sabemos valorarlos y tenemos que aprender a darle ese valor a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos, sin importar por los momentos que se estén pasando, por los momentos que se estén atravesando. Hay que saber darle ese valor a nuestra vida, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro hijo, a nuestra hija. Siempre hay que saberlo hacer. Y sobre todo, aprovechar estos tiempos que hemos estado sometidos en nuestras casas y sobre todo pues compartir con ellos, tratar de conocerlos un poco más, tratar de que ellos también nos conozcan un poco más a nosotros. Entonces, esas son cosas que tenemos que aprovechar y por eso digo que esta cuarentena a la que nos ha tocado vivir en estos tiempos es de oportunidades y es de bendición, porque de alguna otra manera esto ha sido de bendición. Entonces, sigamos compartiendo la palabra y quiero que ahora veamos lo que nos dice la palabra en Génesis 2:22. Aquí es muy importante, esta es la primera institución que Dios estableció para la interacción humana, y eso es la familia. Entonces, aquí en Génesis 2:24, dice la palabra, dice, y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que resolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de vida. Entonces, veamos que muchas cosas de lo que nosotros vemos en la Biblia, de lo que nosotros vemos en lo que el Señor nos enseña, son cosas que tenemos que aplicar. Y a veces nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar, a lo que Dios nos quiere decir. Lo que Dios nos está dando tenemos que saber administrarlo y compartirlo con nuestra familia, con nuestro hogar. Entonces, leamos ahora sí el versículo que les quería compartir, que es Génesis 2:22. Y dice, y de la costilla de Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y trajo al hombre. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que cuando nosotros ya tenemos nuestra familia, cuando nosotros tenemos nuestra esposa, cuando la mujer ya tiene su esposo, debemos entender que desde ese momento ya formamos una sola carne, porque en la Biblia está escrito. El Señor dice que varón y varona los hizo, porque la mujer salió del varón. Entonces, ahí es donde ya se forma lo que es realmente la familia. No es solamente tener una familia por dar un estatus o por no querer quedarse atrás. No, el formar una familia es de una responsabilidad muy grande. Y es donde nosotros tenemos que, sobre todo, entender que es crear una familia, un hogar, casi que de por vida. Como dice la palabra, lo que unió el hombre, lo que unió Dios, no lo separa el hombre. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener tenemos que tener ese discernimiento. Y las personas que tal vez no conocen de la palabra de Dios tienen que tener esa fuerza para que en el momento en que ustedes toman ese paso tan importante de casarse, de hacer un hogar con su pareja, es de por vida. No es que si me gustó al mes o a los 2 años ya me separo y vuelvo y creo otro hogar. No, no es así. Esto no funciona así. Esto es de por vida. Y en el momento en que uno toma la decisión de formar un hogar, de querer tener unos hijos, es donde uno tiene que decir, esto ya es de por vida. Esto no es solamente por los primeros 5 años o los primeros 10 años o los primeros 20. No, esto es algo de por vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a manejar nuestro hogar. Dificultades van a llegar, problemas se van a tener, diferencias van a haber, pero si nosotros todo eso lo ponemos en manos de Dios, probablemente el hogar pueda salir adelante. Si nosotros no tenemos tolerancia con nuestra pareja,
va a ser muy difícil que el hogar salga adelante. Entonces, son muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo, son muchas cosas que en nuestro diario vivir con nuestra pareja, con nuestros hijos, tenemos que esforzarnos para darles un buen ejemplo, para amar a nuestras esposas siempre, para no dejar de ser detallistas con ellos o con ellas. Es muy importante que no se pierda eso. Ese primer amor siempre tiene que salir al flote. Ese primer amor siempre tiene que seguir siendo alimentado. Es muy parecido eh, lo que es buscar la palabra de Dios, lo que es estar en el Evangelio de Dios, lo que es ser un servidor de Dios. Es ese primer amor. Cuando uno se entrega a Dios, ese primer amor siempre tiene que estar ahí, firme y crecer. Cuando nosotros nos entregamos a nuestra pareja, ese primer amor siempre tiene que seguir. No puede desvanecerse. Yo he escuchado parejas que dicen que después de 25 o de 30 años ya no son esposos, sino que ya se convierten en hermanos. Y eso es triste porque yo no puedo ver a mi esposa como una hermana. De pronto como una hermana en Cristo, sí, pero de ahí a que se dejen de dar un cariño, a que se dejen de dar un beso con todo el amor en la mejilla o darse en un beso apasionado, porque también es importante. No es que por el hecho de que yo llevo 30 años o 20 años, entonces ya ni siquiera le tomo de la mano cuando salimos a la calle. Esas son cosas que se deben seguir dando. Esas son cosas que tenemos que nosotros cultivar. Y no hablo solamente del hombre, porque la responsabilidad no solamente recae en el hombre, también en la mujer. Tanta mujer que es muy tosca, tanta mujer que es muy seca, porque lo ha aprendido del hombre, pero no debería ser así. Ahí es donde nosotros como pueblo de Dios tenemos esa oportunidad. Primero para saber escuchar a nuestra esposa. Segundo para que aprendamos a compartir con ella. Igual para la mujer. Son tiempos que ustedes tienen que aprender a escuchar a su esposo, a compartir con ellos. Sí, tal vez hacer una broma pueda que sea bueno en algún momento, pero no siempre. Hay que saber controlar eso. Eso es algo con lo que yo estoy trabajando porque yo siempre quise y me gustaba molestar mucho a mi esposa y estoy tratando de cambiarlo, pero ella está por ahí a veces tranquila y yo llego y empiezo a molestarla y a ella a veces no le gusta. Entonces son cosas que a veces uno dice, bueno, toca cambiar eso y pues sí, son varios años, pero hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a respetar el espacio del otro. No es darse un tiempo, como muchos dicen que, no, váyase usted un mes y démonos un tiempito. No es eso. Es aprender a respetar esos espacios. Si la mujer está indispuesta en su momento, pues tenemos que aprender a respetar ese espacio. Nosotros no somos dueños de ellas. Y lo mismo para ustedes. Nosotros no somos o ustedes no son nuestras dueñas. Igual nosotros no somos los dueños de ellas. Tenemos que aprender a respetar esos espacios. Tenemos que aprender a tenernos esa tolerancia y esa paciencia. No cometer los mismos errores que vimos en Génesis. Y que el Señor Jesucristo cuando vino nos enseñó a darnos amor los unos a los otros. Y eso es lo que realmente tenemos que aplicar en nuestros hogares, tenemos que aplicar en nuestras vidas. Eso es lo que nuestros hijos van a ver, eso es lo que nuestros hijos van a aprender. Pero no somos perfectos, sí, tenemos diferencias y tenemos errores. Eso es obvio, porque siempre va a haber una diferencia entre la pareja. Siempre va a haberla. Pero lo más importante de eso es saber pasar ese momento, esa dificultad. Lo más importante es poder sentarse y hablar con la pareja y llegar a un acuerdo. Yo recuerdo que para mí fue muy difícil aprender a escuchar los consejos de mi esposa. Y eso fue tremendamente difícil, porque yo siempre, desde pequeño, mi mamá me enseñó a valerme por mí mismo. Pero a veces nuestros padres nos enseñan unas cosas buenas, pero no nos enseñan otros valores. Por ejemplo, si mi papá hubiera estado conmigo, me hubiera enseñado de pronto y hubiera estado con mi madre, ¿no? Porque pues que me hubiera criado es diferente a que hubiera estado con mi mamá. Pero si yo hubiera tenido ese ejemplo, si yo hubiera tenido esos consejos de ellos,
en el que probablemente me hubieran enseñado a aprender a escuchar a la otra persona, pues yo no hubiera pasado por tantas dificultades y a mi esposa no le hubiera tocado tan duro, porque fueron tiempos difíciles, donde si ella me quería hacer algo, yo absolutamente no hacía caso, hacía de cuenta como si yo estuviera solo, la ignoraba totalmente y esa no era la manera de uno querer sacar un hogar adelante. Entonces, son varias cosas que se presentan y eso mismo le puede estar pasando a la mujer. No escucha a su esposo o el esposo en ese momento puede estar diciendo, no, yo no quiero escucharla a ella. Y ahí entonces entra el orgullo, entra lo que es la falta de tolerancia, lo que es la vanidad. Entonces yo no me voy a dejar de él, yo no me voy a dejar de ella. No, ¿qué le pasa? Que se ubique. No, 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 no. Tenemos que aprender a compartir. La familia es de compartir. La familia no es de una sola persona. La familia empieza con dos. Y depende de la bendición que Dios quiera para tu vida, ya se puede extender a tres, a cuatro, o incluso a muchos hijos. Y a todos tenemos que saber darle un amor adecuado. A todos tenemos que saber darle un buen abrazo, un buen beso, igual a nuestras parejas. Entonces, esas son cosas que tenemos que aprender y que la vida nos enseña a veces a punta de golpes. Y sí, ¿hubo crisis en mi hogar? Sí, totalmente, hubo crisis en mi hogar. ¿Hubo dificultades en mi hogar? Sí. Y ahí es donde yo quiero que sigamos estudiando la palabra. Y dice que lo que nosotros hablábamos de que pues la primera institución que Dios estableció fue entre la interacción humana fue crear la familia, que fue lo que vimos en Génesis 2:22, donde Dios formó a la mujer del hombre para hacerlos uno solo, una familia. Pero el Señor Jesucristo reforzó esa palabra que está en Génesis en Mateo 19:6. El Señor, porque es que el Señor Jesús, él sabía lo que se podía presentar y Él nos lo enseña en Mateo. Veamos ahí lo que nos dice Mateo 19:6. Y dice, Mateo 19:6. Dice, así que son ya más dos, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Dice en el 5, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, que es lo mismo que está en Génesis. Así que no son ya más dos, sino son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces veamos que somos una sola persona. En el momento en que nosotros tomamos la decisión de hacer un hogar con nuestra pareja, tenemos que tener claro que eso es para toda la vida. No tenemos que esperar, y con esto no quiero que lo vayan a malinterpretar, el hecho de que de pronto, si tú me estás escuchando y estás en unión libre, no significa que es que como no me he casado todavía estoy a tiempo. No. En el momento en que tomas una decisión de hacer un hogar con tu pareja, ahí en ese momento, para los ojos de Dios, tú ya estás haciendo parte de lo que dice la palabra. Que tenemos que regularizar nuestro hogar, nuestra familia, sí. Tenemos que hacerlo por medio de la notaría, dejarlo en escritura y recibir la bendición de una iglesia, de un pastor, de un cura, lo que sea. Porque vuelvo y les digo, aquí nos ven muchas personas de diferentes religiones. Ahí es importante que nosotros aprendamos a escuchar lo que nos dice la palabra. Aquí no me dice que los que ya se casaron y tampoco me dice que los que están en unión libre. Solamente me dice que los que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una sola mujer y será una sola carne. Ahí es donde dice que nada los va a separar. Lo que unió el hombre no lo separe, lo que unió Dios no lo separa el hombre. Entonces, qué es lo que nos unió? Entonces ahí es donde está la bendición de Dios. Tenemos que aprender a conocer lo que es la palabra. Y en el momento en que tú tomas la decisión de formar un hogar con una pareja, tienes que hacerlo de la mejor manera. Si en ese momento no te has casado, tienes que tomar la decisión de casarte. Si en ese momento estás pensando unirte con otra persona y tal vez no has pensado en que deben casarse, hay que hacerlo. No es como la juventud ahorita lo quiere ver.
de que yo pruebo y si me va bien, entonces nos casamos. No es esa la manera, no es esa la manera. Y nosotros, desafortunadamente, nosotros también con mi esposa vivimos muchos años así. Teníamos un matrimonio, eh, eh, digamos que solamente pactado por nosotros dos. No habíamos buscado ni la bendición de Dios, ni habíamos buscado la unión de la bendición que tenía que darnos la persona que Dios ha puesto ahí para que selle esa bendición. No lo habíamos hecho. Y eso no está bien. Y tenemos que reconocer a veces nuestras fallas y nuestros errores. Y eso acarrea muchas veces pruebas y dificultades aún superiores en nuestras vidas. Entonces, si tú estás pensando en unirte en este momento, hazlo de la mejor manera. Busca primero el consejo de Dios. Busca primero la dirección de Dios. El Señor te va a dar la dirección, el Señor te va a dar la palabra. Busca tal vez en esas personas que han formado un hogar por muchos años un consejo. En esos ancianos que tienen aún su esposa y su esposo, busca un consejo en ellos. Y porque necesitamos consejo, necesitamos consejo. La juventud ahorita se afana solamente por tener cosas vanas y por tener el televisor más grande y la nevera más grande y el juego de sala y el juego comedor. Y entonces ya cuando planean todo eso dicen, bueno, y vamos a ahorrar para comprar nuestra casa y nuestro carro. Y sí, esos son proyectos muy importantes y muy interesantes. Pero lo más importante en el formar un hogar es tener ese amor y ese respeto el uno por el otro. Es saber que van a llegar dificultades y que tenemos que sacarlas entre los dos. Es saber que van a llegar pruebas y es decir que esas pruebas las vamos a pasar los dos. Entonces, ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor y ese es el verdadero significado de la familia. Entonces, hay que pensar bien las cosas antes de dar un paso en falso. Porque vuelvo y digo, después de que uno se une a la persona, el Señor nos dice que lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. Y entonces ahí vienen más temas que vamos a tratar. Ahí es donde viene el tema de la infidelidad, que es un tema muy duro y que es un tema que tiene mucho material de donde cortar, que tiene mucha tela de donde cortar, que tiene muchos indicadores. Y ahí es donde tenemos que nosotros estar atentos a escuchar. La infidelidad no siempre es de parte del hombre, también está la infidelidad de parte de la mujer. Esto es algo mutuo, esto es algo entre dos. Por eso es que tenemos que tener esos valores en nuestra vida, tenemos que tener esos valores en nuestros hogares, tenemos que tener esos valores con nuestros hijos. Eso es algo que tenemos que seguir aprendiendo, eso es algo que tenemos que llevar a cabo siempre, día a día, día a día. Guardarnos de toda tentación, sobre todo en el momento en el que se esté pasando por alguna dificultad, no tratar de mirar o ver la oportunidad para nosotros de pronto dejarnos caer en alguna tentación. Hablo tanto del hombre como de la mujer. Entonces veamos que aquí vienen muchas cosas que se desprenden cuando nosotros no tenemos a Dios de por medio de nuestras vidas. Cuando nosotros no tenemos ese temor de la palabra de Dios. Y entonces se presentan muchas infidelidades. La infidelidad, ¿por qué puede ser? La infidelidad puede ser de parte y parte, porque el hombre puede golpear a la mujer o porque la mujer puede golpear al hombre. Eso pasa. Se escuchan las noticias que el índice de violencia contra la mujer ha subido, pero pues nunca se escucha que el índice de la violencia de la mujer hacia el hombre también ha subido. Ahorita, con todos estos cambios que se han venido dando y con la liberación femenina, que fue un movimiento feminista que se emprendió desde hace muchos años atrás, vean, ahí nos damos cuenta que la mujer también golpea y agrede al hombre. Entonces, no debería ser ni el hombre a la mujer, ni de la mujer al hombre. Y ahí la infidelidad empieza. La infidelidad empieza por casa. La infidelidad empieza por nuestra familia, por nuestro hogar. Porque desde las pruebas y de las dificultades que tenemos nosotros es cuando viene la oportunidad para nosotros o para que la mujer o el hombre empiece a buscar de pronto lo que le hace falta ahí en su hogar en otra persona. Y eso es algo que el Señor castiga. Esos son los que son adúlteros. A veces en los hogares se comete adulterio sin querer diciéndolo de una manera, digamos que entre comillas, pero en este caso el adulterio sí se comete, es a veces por causa de los mismos conflictos que se tienen en los hogares. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que
si nosotros no queremos llegar a ese punto de la infidelidad, porque pues tenemos que hablar de infidelidad, tenemos que hablar de respeto, tenemos que hablar de mentira, de amor, de paciencia, de pereza, de muchas cosas, que son los temas que añaden a los conflictos familiares, es importante empezar por la infidelidad. Entonces, ahí tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Entonces, vuelvo y digo, el hecho de que nosotros llevemos muchos años con nuestra pareja no significa que dejemos de cultivar ese amor. Hay que hacerlo. Y en el momento en que nosotros ya no tomamos la decisión de unirnos con esa pareja, ya tiene que ser nuestra pareja de por vida. No podemos ser como hace el mundo, que me gusta, que como no tiene el cuerpo 90 60 90 entonces yo voy y busco una persona que sí tenga el cuerpo 90 60 90 perdón, 60 90 60 bueno, o como sea, mejor dicho, no importa, o 100 200 300 lo que sea. Ahí es importante que no veamos, porque a veces se acostumbra el hombre o la mujer a ver el aspecto físico de la otra persona. Y ahí es donde cometemos errores, y eso lleva a la infidelidad. Ya cuando nos casamos, casados nos quedamos. Por ahí hay un dicho que dice que cada tiesto con su arepa. Y eso es muy cierto. Cada tiesto con su arepa. Habrán tiestos bonitos, habrán tiestos feos. Habrán arepas bonitas, habrán arepas deformes. Pero cada tiesto con su arepa. Y ahí tenemos que tener en cuenta que si yo ya llevo 20, 30, 40, 50 años, ya es de por vida. Si yo llevo apenas un año o 2 años, hay mucho camino por recorrer hasta que el Señor venga o hasta que el Señor se lleve nuestra pareja. Hasta ese momento es que nosotros tenemos que ser fiel y nuestro amor tiene que cultivarse. No tenemos que ver los cambios que se hayan tenido en el cuerpo, no tenemos que ver los cambios que se hayan tenido en la persona, el físico. El físico es lo menos importante en este caso. Cuando nosotros estamos pendientes del físico de la persona, hemos perdido el rumbo del amor. Y ya no está el amor, está lo que es la vanidad. Y si nosotros permitimos que la vanidad entre en nuestro hogar, en nuestra familia, ahí empiezan a meterse muchas cosas más en nuestras familias, en nuestros hogares. Empezamos a enseñarle a nuestros hijos que es muy importante el aspecto físico. Y sí, la salud es importante, la salud es indispensable. Pero pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al otro? ¿O quiénes somos nosotros para discriminar a una persona por su aspecto físico? O por su estado físico, o por su apariencia. No, no somos nadie. Dios nos hizo a todos iguales. Y para Dios, una flaca o una gorda es igual. Un flaco o un gordo es igual para Dios. A veces el estigma que la sociedad nos ha vendido son los que nos llevan a eso. A tener que estar siempre en forma y la mujer siempre así. Sí, la mujer siempre tiene que estar bien arreglada y el hombre también. No estoy diciendo que se dejen, porque eso también es otra cosa que lleva a la infidelidad. Pero si ya lo llevo al extremo, entonces ahí ya empieza un tema diferente. Empieza la vanidad a hacer un juego en su hogar. Y ahí es donde empieza también a destruirse esa confianza, porque ya la mujer ya no va a salir para vestirse para su esposo, sino ya va a salir para lucirse. Entonces ahí ya se cambia el aspecto, ya se cambia la perspectiva de lo que es mi esposo y mi esposa. Ya el hombre no se va a afeitar, el hombre o sus peinados o su gimnasio, y ya no es porque quiere mostrarle a su esposa que está guapo, que está bien, sino porque quiere mostrarse a las demás personas. Y eso es un error que a veces comete uno. Eso ya es pura vanidad. Y lo mismo pasa con la mujer, vuelvo y lo digo. No es que entonces se salió con su faldita cortica y entonces es que para que le echen sus piropos. No. Hay que tener mucho cuidado con eso. El hogar es algo muy sagrado, la familia es algo muy sagrada. Lo vimos en Génesis, lo vimos ahorita en Mateo con lo que el Señor Jesucristo nos enseña, que tenemos que amarnos los unos a los otros y lo que Dios unió el hombre no lo debe separar. Pero a veces nosotros permitimos que sí se metan en nuestras vidas por nuestros actos, por la forma en la que nosotros nos comportamos. Sí, podemos ser cariñosos con todo el mundo, sí, pero a que yo con mi esposa al lado y le diga a alguien, hola cariño, ¿cómo estás? Una amiga, no, eso no debe pasar. O que, hola princesita o hola muñequita, no, 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 eso son cosas que deben quedar para la esposa. Y cuando yo fui empleado en una entidad financiera,
de mucho nombre aquí en Colombia, yo había aprendido todas esas jergas que se manejan ahí en el banco, de tratar a las compañeras con esos cariñitos, de que venga preciosa, venga eh, chiquita, bueno, un poco de pendejadas que se inventa uno, y eso no tiene por qué ser así, eso no tiene por qué ser así. Nosotros tenemos es que darle el cariño a nuestra esposa, y la esposa tiene que darle el cariño a su esposo. Nosotros tenemos que tratar es bien a nuestra pareja. Nosotros no tenemos que tratar bien con palabras cariñosas al vecino o al hermano de la iglesia, a nadie, porque la única persona que se debe llevar todos esos halagos y todas esas palabras bonitas son nuestras parejas. A ellos son los únicos que nosotros tenemos que decirle cariño, nena, preciosa, muñeca, gordita, flaquita o flaquito, peludito o lampiño, lo que sea, como le quieran decir, pero eso es solamente para su esposo y para su esposa. Eso no son palabras que tengamos que decirle a otras personas. Tenemos que cuidar eso. Tenemos que no caer en ese juego. A veces las personas que no conocen de la palabra de Dios sí tratan de hablarle a uno así, pero nosotros tenemos que cortar eso. ¿Y cómo lo cortamos? Hablándole normal. Pero si a mí me dicen, hola cariño, ¿cómo estás? Y yo, hola preciosa, ¿qué más? Pues ahí ya entré en el juego. Pero si la persona me dice, hola cariño, ¿qué más? ¿Cómo estás? Entonces yo, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Qué cuenta? Qué milagroso escuchar de usted. O hablarle por el nombre, para que la persona vea que uno está poniendo como que, oiga, bueno, ubíquese, quédese ahí, tenga cuidado, eso, o sea, no me hable de esa forma, pero si le seguimos el juego, pues la persona nos va a seguir tratando igual. Y lo mismo para la mujer. A veces el hombre viene y ve a la mujer y le dice, uy, ¿cómo estás de linda y preciosa? Y entonces la mujer tiene que igual hacerse respetar, darse su lugar. Entonces, son cosas que tenemos que aprender. La infidelidad se da por muchos factores. La infidelidad se da por problemas en el hogar, la infidelidad se da porque no hay comprensión en la familia, la infidelidad se da porque hay maltrato también psicológico o físico en la familia, la infidelidad se da también porque entra la vanidad, porque yo ya me quiero ver bien o porque ella ya se quiere ver bien. Entonces, al querer mostrarse bien ante el mundo, entonces el mundo se va a ver, va a haber una atracción y de alguna manera va a poder llegar esa tentación y ahí puede entrar la infidelidad. Entonces, veamos que este tema de la infidelidad tenemos que aprender a manejarlo. Y quiero que nos vayamos a Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. ¿Qué nos dice en Hebreos? Hebreos capítulo 13. Leamos el versículo 4. Ya para terminar, nos toca dejar los otros temas para de hoy en 8, porque es que lo que les digo, esto es algo que tiene mucha tela de donde cortar. Entonces, Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ojo, ahí nos lo dice la palabra clarito. Tenemos que honrar a nuestros padres, como nos dice la Biblia, como nos dice la palabra, pero también tenemos que hacer que nuestro hogar sea honroso. No podemos querer llamar o no podemos querer, no pretendamos evangelizar a familias, a hogares destruidos cuando nosotros no hemos sido el mejor ejemplo, cuando en nuestros hogares se presentan dificultades o se presentan muchas luchas. Tenemos que aprender primero a manejar nuestra vida personal, nuestro hogar, la tolerancia, la paciencia, el amor con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, para poder ser ese ejemplo y poder ser ese testimonio. Veamos lo que nos dice Gálatas 5:19. Veamos lo que nos dice Gálatas 5:19. Ese está allá adelantico de Hebreos. Entonces, ¿qué nos dice Gálatas? Es que todo está en la palabra y nosotros tenemos las herramientas. Nosotros tenemos la oportunidad de tener este libro sagrado y poder aplicar todo lo que nos dice la palabra en nuestras vidas y poder tener un hogar ejemplar. Sí, con dificultades y con diferencias muchas veces, pero todo se puede solucionar cuando se habla y cuando permitimos que Dios
gobierne realmente nuestras vidas, cuando permitimos que Dios tome control de nuestras vidas. Veamos lo que nos dice Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5, versículo 19. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces, veamos que cuando nosotros le damos cabida a todas estas cosas, cuando le damos cabida a la carne, a los deseos pasionales, ahí empezamos a crear, empezamos a echar raíces para que la infidelidad en nuestros hogares se dé. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra lo dice clarito. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras manifiestas de la carne? El adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Es cuando ya no está gobernando el amor en el hogar, sino ya lo está gobernando de una manera grotesca la pornografía. Cuando la persona se deja, se deja invadir, se deja llenar de lo que es todos esos videos pornográficos en su celular, en su tablet, en su computador, donde quiera que vaya, a depender de la pornografía. Eso lleva a que empiece a crearse una infidelidad. Primero en el corazón y segundo a llevarlo y ejecutarlo con otra persona. Entonces son cosas que tenemos que nosotros como hijos de Dios, mujer y hombre, ahí responsables de nuestros hogares, tenemos que aprender a tener esa capacidad de discernimiento sobre lo que es la infidelidad. Y no podemos dejar que nada de lo que hemos hablado en esta mañana, en este devocional, entre en nuestras vidas. Sí, van a llegar dificultades y van a llegar de pronto tentaciones, pero tenemos que destruir todo eso en el nombre de Jesús. Ahí es lo importante, de que en tu vida siempre esté la presencia de Dios, que en tu vida siempre esté la presencia del Señor. Es muy importante. Si en tu vida no está la presencia de Dios, no tienes ese temor a fallarle a Dios, no tienes ese temor a fallarle a tu pareja, no tienes ese temor a fallarle a tus hijos, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces va a ser muy difícil que tu hogar salga bendecido, que tu hogar salga adelante. Sí, vemos hogares de 30 y 40 años, de 50, pero son solamente de números, porque ahí no hay nada, no hay un amor, ahí no hay una comprensión. El uno está por un lado y el otro está por el otro lado. Y a veces nosotros cometemos ese error. Y no solamente yo y yo. No, también tenemos que aprender a compartir con nuestras parejas. Y no podemos darle cabida de todas estas cosas. El enemigo está al acecho. Y Satanás es muy audaz. Satanás es sagaz para destruir hogares. Lo que Satanás quiere en este mundo es destruir los hogares. Es destruir las familias. Y muchas veces quiere destruir más las familias cristianas, las que se han sometido por muchos años a la palabra de Dios y a las que han sido familias enteras, que han sido fieles a la palabra, a los mandamientos, a las leyes, a los estatutos de Dios. Esos hogares hay que cuidarlos mucho. Esos hogares hay que orar mucho por esos hogares. Nosotros, como hombres, como cabezas de hogar, ustedes mujeres también, apoyar mucho a su esposo, porque eso es un tema que se debe manejar entre los dos. Orar mucho por ese hogar, que no llegue la tentación, que siempre nos aparte de cualquier prueba de adulterio, de caer en la infidelidad. No, eso no puede caer en nuestras vidas, en nuestros hogares. Pero tenemos que tener ese amor por Dios, tenemos que tener ese temor a fallarle a Dios con nuestros actos. Es tenerle ese respeto a lo que hemos aprendido y dar ese ejemplo, poder ser ese testimonio. Hay muchos hogares que no son cristianos que son testimonio, pero hay muchos hogares cristianos que no son para nada testimonio. Y nosotros tenemos que aprender a ser testimonio donde quiera que vayamos. Y pues esto es una palabra que probablemente muchas personas que hasta ahora están entrando en el Evangelio, que hasta ahora están empezando a entender lo que es la palabra de Dios, probablemente no van a comprender bien. Pero yo quiero decirles que lo más importante aquí es que usted disponga su alma, que usted disponga de su corazón, usted disponga de su mente
para que el Espíritu siempre entre ahí y lo tome y lo guíe, lo direccione. Es importante que usted ponga su vida en las manos de Dios. Es importante que usted presente su hogar a las manos de Dios. Es importante que usted tome la decisión y si no se ha casado, lo haga para dejar todo en regla delante de los ojos de Dios. Es importante que si usted no le está dando un cariño adecuado a sus hijos, es el momento para que usted lo haga. Es el momento ideal para que muchas rencillas que se vivían en nuestros hogares las podamos de una vez sanar. Muchas diferencias, poderlas dejar a un lado. Los conflictos, dejarlos a un lado. La intolerancia, también dejarla a un lado. Es el momento para que nosotros le digamos, Dios mío, esto yo no lo voy a poder hacer solo. Si el Señor está con nosotros, ahí está la oportunidad para que en nuestras vidas podamos ser ejemplo en nuestros hogares, podamos ser ejemplo con nuestra esposa, con nuestro esposo, podamos ser ejemplo con nuestros hijos, podamos ser ejemplo con nuestros vecinos. Entonces se escuchan siempre gritos, se escuchan siempre problemas, se escuchan las noticias que hubo rencillas, que la mujer apuñaló al esposo, que el esposo apuñaló a la mujer, que la golpeó. Se ve mucho eso, porque son hogares en los que no está la presencia de Dios. Y es muy importante que nosotros aprendamos a tener ese temor y que en nuestras vidas, en nuestros hogares, lo gobierne lo que es la palabra de Dios. Todos los consejos que están en la Biblia, todos los consejos que en algún momento hemos dado de las finanzas, que hemos dado sobre la prosperidad, sobre lo que nos habla aquí, sobre la salud, eso es importante. Pero ¿de qué nos sirve tener riquezas si no tenemos un hogar, si nuestro hogar se ha destruido? Tenemos que todo eso aprender a tener ese discernimiento. Porque el Señor me pudo haber dado una empresa, pero entonces yo ya le estoy dando más tiempo a la empresa que a mi misma familia. El Señor me puede haber dado un negocio en el que yo tengo que estar viajando constantemente. ¿De qué me sirve tener un trabajo donde remuneradamente es muy bueno, pero si estoy dejando solo a mi esposa o al esposo, estoy dejando solo a los hijos, no sirve de nada? Porque ahí es donde entran todos estos demonios, todos estos espíritus que quieren entrar a destruir nuestros hogares. Es donde entra el tema de los celos. Y los celos también son cosas que destruyen muchos hogares. Los celos de parte de la mujer hacia el hombre y los celos de parte del hombre hacia la mujer. Esas son cosas que también destruyen. Y si nosotros no sabemos administrar nuestra familia, no sabemos administrar nuestro hogar, ¿cómo pretendemos que el Señor nos bendiga financieramente si ni siquiera nuestro hogar hemos sido capaces de administrar bien? Entonces, mis hermanos, ya para terminar, esto es un tema de analizar, esto es un tema de seguir poniéndolo en manos de Dios. Esto es un tema en el que tenemos que pedir al Señor que tome el control de nuestros hogares, que tome el control de nuestras vidas, que nuestro esposo, que nuestra esposa se sometan realmente a lo que es la palabra de Dios, que no hayan rencillas por problemas pequeños, no, que se puedan solucionar. Este es el momento en el que nosotros tenemos que hacer un alto en nuestro camino y decir, bueno, ¿yo qué he hecho o yo qué estoy haciendo para que estos años que llevo con mi pareja no se empiecen a enfriar? ¿Qué hago yo? No solamente es dar plata, no solamente es llevar el sustento a la casa, no solamente es llevarle el mejor regalo, no solamente es llevarle las rosas, no, es como yo lo estoy haciendo, con amor, con esa transparencia, con esa sinceridad que se merece la otra pareja. Esto es para mujer y para hombre. Este mensaje es para para los dos sexos, para los dos géneros. Esto es para ambos. Y ahí es donde nosotros enseñamos y cultivamos a nuestros hijos. De ahí es donde nosotros podemos decir si nuestros hijos podrán tener un hogar exitoso, si nosotros hemos sido capaces de poder enseñarles y sobre todo hemos sido capaces de solucionar nuestros conflictos en nuestras familias. Entonces, querido hermano, mi hermana, la persona que esté ahí escuchándome en este momento, tal vez hay problemas en su hogar en este momento, sí, hay conflictos en su familia, pero hay que poner todo eso en mano de Dios. Hay que primero dejar que el Señor tome el control, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros errores. Empecemos por ahí y demos ese paso y dejemos de un lado lo que es el orgullo y lo que es la vanidad y permitamos que por medio de lo que el Señor nos ha enseñado
Así como a veces nos tenemos que aguantar a nuestros clientes, un regaño de nuestros clientes o del vecino o del que sea, aprendamos también a someternos a nuestra pareja. Aprendamos, enseñémosle también de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Son momentos en los que tenemos que realmente poner delante de Dios. Son momentos en los que en esta cuarentena la intolerancia se dispara porque nuestras vidas no están gobernadas por Dios. Y eso es el momento en que tenemos que dar ese paso de fe. Y si tal vez tu vida no ha sido entregada al Señor, es el momento para que tú digas, Señor, sí, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero decirte que me arrepiento de todos los errores que he cometido. Es el momento para que tú te pongas a paz y salvo con el Señor. Si tal vez tú ya llevas en el Evangelio muchos años, pero en tu hogar están pasando cosas, están pasando pruebas, es el momento para decirle, Señor, sí, mira, no todo es plata en la vida. Y el hecho de que no tenga para darle a mi familia en este momento no significa que mi hogar se vaya a destruir. El Señor va a proveer, pero lo más importante es que si hay para compartir un pan, lo compartamos con amor. Si hay para compartir un pollo, un pavo, lo compartamos con el mismo amor como si compartiéramos un simple pedazo de pan. Es importante darle ese valor a nuestra familia. Es importante darle ese crédito a nuestras parejas. Entonces, solamente de la mano de Dios es que podemos hacerlo. Solamente de la mano de Dios es que podemos salir adelante. Entonces, inclinemos nuestro rostro en este momento y pongamos esta mañana en manos de Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro, abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo empiece a orar en tu vida. Reconoce delante de Dios en este momento si tal vez has cometido alguna falla o tal vez has cometido algún error con tu pareja o con tus hijos. Si tal vez has dejado de darle amor a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa. Si tal vez no has aprovechado adecuadamente estos momentos en los que hemos tenido que estar encerrados a causa de un virus que está circulando en el mundo, a causa de lo que los estados, los gobiernos han querido hacer con nuestras vidas en este momento, y es dejarnos en nuestras casas. Tal vez no hemos sabido aprovechar esos momentos. Entonces, ahorita mismo, dile al Señor, Padre, mira, ayúdame porque yo necesito que tú gobiernes mi vida. Padre Celestial, yo te pido que tú me ayudes a salir adelante. Yo te pido que tú me ayudes a tener paciencia. Yo te pido que tú me ayudes a tener esa capacidad de discernimiento sobre lo que tú me estás enseñando en este momento. A tener esa capacidad de comprensión por mi pareja y por mis hijos. Necesito que tú me ayudes, Padre, porque sin ti no voy a poder hacerlo, sin ti no voy a poder salir adelante. Y esto es un paso, Señor, que estoy dando en este momento. Esto es un primer paso, Señor, que yo estoy dando para reconocer que sí he cometido faltas, que sí he cometido errores, que tal vez no le he dado el cariño que se merecen mis hijos en estos días. No le he dado tal vez el cariño, el amor que mi pareja se merece en estos momentos. Tal vez se ha incrementado la intolerancia en mi vida porque no he permitido que tú estés ahí conmigo, Señor. Pero yo te invito a que en esta hora, en este momento, tú desciendas y gobiernes desde la punta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza, Señor. Toma control de todas las actividades de mi vida, Padre. Toma control, Señor, de mi corazón. Toma control, Señor, de mi mente. Permíteme, Jehová de los ejércitos, poder ser esa pareja adecuada, Señor. Poder ser ese esposo o esa esposa, Señor, idóneo para mi pareja. Ser ese padre, ser esa madre también, Señor, de ejemplo para mis hijos. Oh, Señor, yo te pido en esta mañana que tú me ayudes, que tú, Señor, en este momento extiendas tu mano y me ayudes, Señor. Por eso te pido, Jehová, que envíes socorro sobre mi vida. Yo te pido, Padre Celestial, en esta hora, que seas tú, Señor, dándome dirección para que cada palabra, que cada, Señor, movimiento que yo haga, Señor, en mi casa, Señor, sea direccionado por ti. No permitas, Padre, que en nuestras vidas entre la infidelidad, Señor. No permitas que en nuestras vidas entre, Señor, la envidia. No permitas, Señor, que en nuestras vidas entre, Señor, la vanidad. No lo permitas, Padre, Señor. No lo permitas, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta hora de la mañana, yo te pido, Señor, que tú entres y gobiernes nuestro hogar. Yo te pido que tú bendigas,
bendigas, Padre, mis hijos. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a mi esposa. Ahí, esposa, donde tú estás, también pídele al Señor que bendiga a tu esposo, que bendiga a tus hijos. Si este es un momento en el que estás tal vez tratando de reconstruir tu hogar, pídele al Señor que te dé fuerza, que te dé alientos, que el desánimo no gobierne tu vida, sino que sigas luchando por la reconstrucción de tu familia, de tu hogar. Sigue orando por tu pareja, sigue poniéndola en manos de Dios. El Señor es maravilloso, el Señor es poderoso para hacer la obra. Si tal vez en este momento hay problemas, hay dificultades, es el momento de perdonar, de dar un paso al lado y decir: vamos de nuevo a salir adelante, vamos a comenzar de nuevo, vamos a tratar de sacar nuestra familia, nuestro hogar, hacer ese ejemplo. Vamos a poner la palabra de Dios delante de nosotros para que nuestras vidas no sean direccionadas por nuestro propio parecer, sino por la palabra de Dios. Es el momento ahí donde estás de que pongas este día, esta familia, este hogar, sus hijos, los pongas delante de Dios y que Dios sea quien tome control de cada uno de ellos. Por eso, Señor, en esta hora te damos toda la gloria y toda la gracia a ti, Señor. Por eso te pedimos en esta mañana que seas tú, Señor, dándonos esa palabra y dándonos esos consejos, Señor, que muchas veces nos hacen falta. Permítenos, Señor, estos últimos días de cuarentena, Señor, poder aprovecharlos con nuestras familias. Estos últimos días, Señor, de aislamiento, queremos aprovecharlos con nuestra familia. Compartir una buena palabra, Señor. Compartir, Señor, un buen programa, Señor, con nuestras familias. Poder compartir un buen alimento con nuestras familias. Provéenos, Padre Celestial. Provéenos y sobre todo, Señor, danos mucho amor. Danos mucho amor, que es lo que nos falta en estos momentos en nuestros hogares. Danos amor, Señor. Danos paciencia y danos tolerancia. Danos, Señor, esa humildad, Señor, esa sencillez que tú nos enseñaste. Señor, con todos esos con esas características, Señor, que tú nos has enseñado en la Biblia, podemos sacar adelante nuestros hogares. Podemos, Señor, ser ese testimonio. Por eso, una vez más, te lo pedimos, Padre. En este día, Señor, nos arrepentimos, Padre, de todos los errores que hemos cometido y de ahora en adelante, Señor, queremos hacerlo bien. Queremos, Señor, empezar de nuevo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a salir adelante y ayúdanos, Señor, a que todo esto, Padre Celestial, que estamos viviendo quede atrás, quede en el olvido, Señor. Todo perdón, Señor, no vuelva, Padre Santo, a nuestros recuerdos y que no tengamos diferencias, Señor, sino que lo que perdonamos ya haya quedado atrás, Señor. Que los errores que se cometieron en el pasado queden atrás, Señor. No permitas que traigamos esos malos recuerdos a nuestras vidas. De ahora en adelante, Señor, nosotros vamos a vivir un nuevo tiempo, Señor. Vamos a vivir, Señor, esa nueva esperanza en tu palabra. Vamos a poner nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú nos guardes y nos guíes y nos direcciones a llevar un hogar perfecto, Señor, a llevar un hogar con los mejores ejemplos que podamos dar, Señor, a llevar un ejemplo, a llevar un hogar de testimonio, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, este es el momento ideal para que tal vez si tienes a tu esposo o tienes a tu esposa al lado, o si está descansando o si ya salió a trabajar, cuando llegue, dale un abrazo, dile que lo amas, dile que la amas mucho. Es el momento para que abraces a tus hijos y le digas también que los amas mucho y que sobre todo lo hagas con mucha sinceridad, lo hagas con mucha honestidad y con mucha transparencia. Entonces, este era el tema del día de hoy. Espero que estemos aprendiendo, espero que haya sido de pronto de mucha ayuda para muchas situaciones que se están presentando en estos momentos. Pero lo más importante es que vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir estudiando. Tal vez vamos a empezar a hablar sobre el matrimonio. Ese es un tema que pues vamos a poner delante de Dios para que el Señor nos ayude y nos saque ese proyecto adelante. Eso es algo que pues queremos hacerlo junto con mi esposa, hablar sobre el matrimonio. Y bueno, este día pues hablamos sobre la familia, sobre algunas dificultades, y lo más importante es que realmente podamos poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Entonces me despido, pues que la gracia del Señor Jesucristo los acompañe, esté con cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Un saludo para todos, un saludo especial para el grupo de empresarios, para los ministerios de la iglesia, un saludo muy especial
para la familia, un saludo muy especial para los amigos. Que el Señor les bendiga. Les habló Willington Velázquez, este servidor que está disponible para ustedes. Dios me los bendiga.